Bueno, comenzamos un nuevo bloque aquí en Noticias 10 Mañana y en este caso, Chorqui, con un invitado aquí en el piso. Así es, el gusto de recibir a Jorge Mancini, oftalmólogo, y hablar de una acción realmente muy humanitaria, en este caso en nuestra región sur. Pero bueno, primero lo saludamos, Jorge, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Bueno, nos están viendo a través de la televisión pública Río Negrina y bueno, lo decíamos recién, ¿no? Una acción importante estuvieron realizando el fin de semana pasado, ¿no? Exactamente, fue viernes y sábado. Viernes y sábado, ajá. En Mencue, que es un paraje, una población muy pequeña que queda más o menos a 200 y pico de kilómetros de acá, 250 creo que son. Que es medio equidistante con Bariloche también, que es más o menos 250 kilómetros. Sí. Entonces, desde la Asociación de Oftalmólogos nos pusimos en contacto con los agentes sanitarios, enfermeros, comisionados de la zona y principalmente con Violeta Painemal, que es la que hace todo el recorrido. Empezamos a trabajar con ella, que ya lo hicimos en etapas anteriores, ya íbamos a Aguada Guzmán. Esta vuelta le tocó a Mencue, que es juntar oftalmólogos, aparatología, ópticas y llevar la oftalmología a esos lugares en vez de que los pacientes vengan para acá. Bien, ¿a cuántos pacientes aproximadamente estuvieron atendiendo? Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó. Exactamente, bueno, ahí está la doctora Román. Vimos 230 pacientes. Bien. 230 pacientes. Podríamos hablar de un éxito, digamos, Total, en ese sentido, sí, ¿no? sí. Como esto que les decía que habíamos estado ya en Aguada Guzmán y en Cerro Policía, muchos de los pacientes que vimos de Mencue ya los habíamos visto en Aguada Guzmán, y los de Aguada Guzmán vinieron a que los controlemos en Mencue, o sea que están controlados. De los 230 pacientes, entregamos en el momento alrededor de 50 anteojos que llevamos prehechos para lo que es lectura en pacientes que tienen presbicia. Y nos llevamos más de 80 recetas para, más que nada, los jóvenes, que una patología que se da mucho en esta zona de la Patagonia, que es astigmatismos muy altos, que es como que el paciente no ve ni de lejos ni de cerca. Bueno, todo eso necesitan ser hechos personalizados para que den resultados, no se pueden llevar prehechos. Así que nos trajimos 80, fuimos con 2 ópticas, una de acá de Roca y una de Bariloche. Ellos fueron los ópticos, ellos tomaron, midieron, llevaron todo esto sin fines de lucro, ¿sí? Nadie cobró nada y a los pacientes se les va a entregar gratis todo. Los de la óptica colaboraron con eso, fueron ellos, llevaron los marcos, ponían los marcos, hacían las mediciones pertinentes y se trajeron los anteojos para hacerlo esta semana acá, y calculamos que 10 días más ya los vamos a estar llevando de nuevo. Bien, hablabas recién acerca de lo particular de Región Sur. Justamente, ¿cuál es lo particular de esta zona que afecta a la vista? La Patagonia, toda enterita, el hecho de climas muy áridos, ¿sí? Eso lleva a un ojo seco que, así como seca la piel, seca la superficie. En la superficie está la córnea, que es la membrana transparente, sería como el vidrio del reloj, es lo que está más expuesto. Ahí, digamos, la mayoría del año es sol. Ellos trabajan principalmente en el campo, entonces la radiación ultravioleta altera unas células que son, no sé, bueno, las células madre, que tanto se habla por dos lados, tenemos en el ojo, se ven alteradas y altera la forma de la formación del epitelio de la córnea, que se llama queratopatía solar. Esa queratopatía solar es más frecuente en pacientes adultos mayores, ¿sí? Porque ya tuvieron muchos años de exposición, y en los que trabajan directamente en el sol. Entonces, en lugares como acá, más urbanizados, se puede ver en los que cosechan la cebolla, se ve en los que trabajan en el campo, los que están en los campos petroleros, los profesores de tenis, ponele, que están todo el día al sol. La intemperie, digamos, es lo que más afecta. Porque es una queratopatía solar. Llevamos anteojos negros, también anteojos de sol con filtro UV, que es lo más importante de todo. Comprarlos en óptica para saber que el filtro está puesto, porque por ahí los que se compran, no sé, en farmacias está o se homologado, compran, ¿no? Están homologados, se compran en, no sé, en los manteros o en kioscos, no están homologados. Entonces uno piensa que está protegido.
y se protege con un vidrio negro, pero el rayo UV pasa derecho y afecta igual. Y esto también la intemperie, ¿no? El tema de, hablabas de la aridez, sumado al polvo en suspensión, el viento. El viento, y total. también los rayos ultravioletas que, ¿no? Pero tenemos afectan acá Mencue, es uno de los lugares más fríos de la Argentina, o sea, tiene inviernos con 16, 17 grados bajo cero, veranos con 40 grados, entonces esa diferencia térmica que produce que sea todo muy árido, muy agreste, muy dañino para la superficie ocular. Lo que nosotros vemos es en jóvenes el astigmatismo muy alto, para ello llevamos todo lo que es anteojos. En pacientes adultos mayores, ya en las campañas anteriores, hacíamos diagnóstico de patología que las traíamos a los pacientes, ya coordinamos con los agentes de salud para que vengan a las clínicas ser estudiados, tratados, operados, para que no lo tengan. Hicimos control de los pacientes que operamos en años anteriores. De la mano de esto y de la mano del PAMI también se hizo una campaña también en Sierra Grande, Menucos, Maquinchao, más para el otro lado, para pacientes de PAMI. Este que hicimos nosotros en Mencue fue abierto a toda la población. La comunidad. Hicimos digamos, los que veníamos controlando ya muy seguido, ya sabemos que están bien y priorizamos los que no habían sido controlados nunca. Lo que tiene esa zona es que el mismo paciente no se quiere ir de la zona porque no quiere dejar a los animales sueltos. O sea, Ni hablar. Entonces no se van, no se atienden, no se controlan. ¿no? Y una paciente que justo nos tocó atender con el doctor Lecot hace unos meses acá, nos contaba que para venir de Mencue a atenderse y volver, el taxi le sale alrededor de 300.000 pesos. O sea que, una barbaridad. totalmente. Entonces, que nosotros vayamos y hagamos esta atención así, está muy bueno. Nos vinieron de Bariloche, vinieron 3 médicos, el doctor Santiago González Virgili, Franco Escayano y Matías Bricio. Ellos vinieron de Bariloche con su óptica y su aparatología. Nosotros fuimos con el doctor Yaperdi y la doctora Román, Isabel, con nuestra aparatología, que la asociación tiene aparatología para esto, para ir distribuyéndola entre nosotros que hacemos este tipo de campañas, y nos juntamos allá y bueno, logramos esto. Bien. No fue 100% abierto porque el año pasado hicimos 100% abierto y vimos como 400 y seguían llegando. O sea, se enteran que estamos ahí y llegan las combis de todos lados, entonces esta vuelta fue... dimos turnos. Claro. Y te quería consultar, bueno, esto que decías también recién, de la gente que necesita continuar con un tratamiento o una operación de cataratas o alguna otra patología, bueno, sigue la consulta y los derivan a los centros de salud acá en las zonas urbanas, ¿no? En más pobladas. A ellos le preguntamos directamente qué les conviene, porque algunos dicen, bueno, yo tengo un sobrino en Bariloche, prefiero Bariloche, la mayoría prefirió General Roca, así que ya estamos con los agentes sanitarios coordinando turnos para los estudios. Van a venir seguramente con la ambulancia de los hospitales de allá, de las salas de allá. Se van a bien, se estudian, se coordinan el día de la cirugía, se operan, se controlan y se vuelven al campo. Bien, y esta es una iniciativa que hacen, solidaria, ad honorem, de ustedes, de la Asociación de Oftalmólogos, ¿no?, de la provincia de Río Negro, que vienen realizando hace miles de años. Sí, hace muchos años siempre lo hicimos, ahora lo queremos hacer, es muy difícil también coordinar todo esto. Para hacer esto que le estoy contando, laburamos más de 20, 30 personas entre los que estuvieron, porque a los pacientes se les dio el desayuno, porque eran mucho tiempo de espera, si llegó el almuerzo se le da el almuerzo. Nosotros también tenemos que comer, dormir, coordinar la logística, camionetas que iban y venían permanentemente, fueron todos los agentes sanitarios, directores de hospitales, enfermeros de cada zona laburaron para eso. Entonces es una coordinación muy, muy grande. Nosotros también estamos viendo que por más que nosotros lo hagamos y hagamos mucho, siempre hace falta más. Entonces desde la asociación estimulamos a nuestros propios asociados que se prendan y que colaboren, porque también es un día nosotros vamos, pernoctamos allá, dejamos la familia, laburamos un sábado, más que laburamos toda la semana, entonces sumar un día más. Pero bueno, hay un estímulo muy grande porque vemos que hay grupos de optómetras en distintas partes de la Patagonia, que en Río Negro también los hay, que un poco, no hablando con toda la claridad de que no son médicos oftalmólogos, que no tienen la matrícula de acá,
vienen con un propósito que es vender anteojos, hacen los controles, venden los Sí. anteojos y por ahí ellos se quedan con el que se hicieron el control y por ahí las patologías que nosotros sabemos que están, que son el glaucoma o la retinopatía diabética, que llevan a la ceguera irreversible, eso no se controló y el paciente está con su anteojo, que ahora tuvimos que cambiar varios de esos anteojos. Mira. En octubre del año pasado habían estado en Mencue, un grupo, haciendo anteojos. Yo les pregunté, pero ¿no te vieron con esto? ¿No te hicieron un fondo de ojo? ¿No te vieron con esto? No, nos veían con los vidriecitos. Claro. Y por ahí ellos están convencidos que fue un oftalmólogo. Donde nosotros también intentamos de esta forma cubrir esa parte, porque esa patología que no se diagnostica en ese momento la vamos a tener que solucionar nosotros en el futuro, y Claro. muchas no tienen solución, Sí. y es ceguera, o sea, no es que le pique el ojo, le molesta. Entonces, Es una cosa muy grave. claro, es Claro. muy grave, entonces frente a esa gravedad nosotros queremos cubrir ese espacio y hacerlo de forma solidaria, o sea, no engañando a la persona con que si venís con tarjeta bla, Bien, 3 claro. cuotas, y Sí. nos tocó cambiar anteojos nuevos. El anteojo que le entregaron, sí, nos vieron Claro. en octubre, nos dieron el anteojo ahora el mes pasado y nosotros lo veíamos, hay que Un cambiar. diagnóstico Bien. de errado. ¿no? En ese sentido. Porque no se hacen las Claro. cosas como se tienen que hacer. Claro. Claro. O sea, exacto. la parte del optómetro no tiene la formación que tiene el oftalmólogo para Claro. hacer un control Claro. completo. Entonces, es importantísimo dilatar a un paciente joven, dilatar a un paciente adulto, hacer el diagnóstico de enfermedad, ver si el anteojo puede estar bien hecho o no, pero no se hizo lo que nosotros muchas veces usamos el anteojo como llamador de control. O sea, vos venís a controlarte, yo te hago el anteojo, pero aprovecho para verte el nervio óptico, verte la mácula, ver Claro. la presión ocular, ver todo lo Claro. que me da tranquilidad de que no te me vas a quedar ciego. Entonces, para llevar claridad a la gente, digo, que nos está mirando, la atención siempre la tiene que realizar un oftalmólogo, ¿no? Exactamente. Ante alguna inquietud de la consulta, al médico, al especialista. Tanto a las personas como oftalmólogo también en a este caso. los agentes sanitarios, a los directores de hospital, que Claro. sepan que se pueden comunicar con la asociación y dicen, che, mirá, me llamaron para hacer esto. Y bueno, pasame las matrículas, te digo si es oftalmólogo o no. Claro. No te metas en esa porque vas a hacer las cosas mal o está bueno, háganlo. Pero bueno, estar seguro de que se está haciendo. Nosotros trabajamos mucho con fiscalización sanitaria y hacemos toda una investigación. Ahora nos enteramos que acá en Serviente va a haber una. Empezamos a investigar y bueno, hay un oftalmólogo, hay aparatología, listo, nos quedamos tranquilos de que Bien. se van a hacer las cosas bien. Está Perfecto. bien regulado en ese sentido. Exactamente. No tanto por la regulación porque lo que nosotros hacemos es sin fines de lucro, o sea que no es que vamos atrás de la plata. Claro, no, Vamos atrás de la obviamente, salud, claro. porque es lo Claro. más importante. O sea, cuando viene un paciente, sí, me vieron 3 veces cuando fueron hace unos años y ver que tiene un glaucoma muy avanzado y yo no puedo hacer nada es frustrante. No, tal Totalmente. cual, por eso. La atención siempre tiene que hacer una persona especializada, ¿no? Un médico en este caso o alguien que trabaje dentro del sector de la salud. Jorge, ya para finalizar, contanos si tienen alguna próxima fecha también de otro encuentro, otra campaña en algún otro lugar de la provincia. Bueno, ahí en esta jornada salió a ser Naupawen, Sí. pero va a ser más para el verano. Va a ser más difícil de coordinar porque justo se van a juntar un montón de actividades que vamos a tener nosotros. Se junta la parte de ambliopía, que es diagnosticar una enfermedad de los niños para que no tengan el ojo vago en el futuro. Va a ser la de diabetes, que va a ser siempre a principio de noviembre. Y bueno, tenemos nuestras jornadas propias, entonces se van a juntar un montón de cosas, pero la idea es Naupa antes de fin de año. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, Chorti? No, estamos hablando de el tema de ustedes de la acción. ¿Cuál sería la prevención? Porque tenemos la posibilidad de que Canal 10 llegue a cada rincón de la provincia de Río Negro, a lugares aislados. ¿Cuál serían los aspectos de prevención? ¿Cómo prevenir ciertos diagnósticos y demás? Digamos, si el paciente tiene familiares con alguna patología ya de base, es hacer la consulta, porque si mi papá se quedó ciego por glaucoma, hay alta probabilidad de que yo tenga glaucoma. Entonces, el paciente tiene que saber eso, que no es solo hacer el anteojo, sino es hacer el control completo. Hay enfermedades silenciosas, como puede ser en el paciente diabético, la retinopatía diabética, que cuando produce el síntoma es porque la enfermedad ya avanzó un montón, entonces ya perdimos un montón de tiempo. Siempre es bueno el paciente diabético que se haga un fondo de ojo una vez al año para saber que no hay ninguna acción que tengamos que tomar nosotros preventivamente para evitar la progresión de esa enfermedad. Después controlarse con el oftalmólogo. O sea, si bien por ahí la consulta que nosotros hacemos puede durar 7 minutos, 10 minutos, nosotros en ese tiempo hicimos todo.
Claro. Y la recomendación que sería una vez al año un control Una vez al año oftalmológico. seguro, aunque sea sano, porque el paciente sano es el que nos resulta más difícil diagnosticar enfermedades silenciosas. Claro. El paciente que nunca usa anteojos, que ve re bien, que lee sin anteojos, ese paciente es un objetivo muy importante que se haga un control, aunque sea una vez al año, porque si tiene una de las enfermedades silenciosas, cuando le venga el síntoma va a ser demasiado tarde. Claro. El paciente que Bien. usa anteojos, que tiene miopía, astigmatismo, presbicia, que se hacen los anteojos con nosotros, con los oftalmólogos, es mucho, por eso les decía que es nuestro llamador, ¿sí? Hacemos el anteojo, controlamos eso, pero vemos todo el resto. El que no se hace anteojos o que se lo compren en la farmacia o en la calle, Sí. ese paciente es el que nosotros le pedimos que tenga que hacerse un control, aunque sea una vez al año. Bien. Y estar atento a estas campañas que hacemos nosotros, la Claro. gente de los lugares más de la Patagonia, más lejanos, Más que sepan alejados. que nosotros vamos y hacemos este control. Perfecto. Bien, Jorge, felicitaciones. Muchas gracias. Por A mí la no, a acción. mí a todos, ¿no? A todo el Todo el equipo. equipo, claro. digamos, Esos 30, los 30 que te en tu decía son nombre, todos a todo importantes. el gran equipo que toma esta acción en lugares muy vulnerables también, de poco acceso muchas veces a este tipo de cosas. Así que, cuando lo necesites, estamos abiertos para que Sí, vengas por a supuesto difundir que sí, y ya siempre. anunciar para que estén todos atentos y atentas para hacerse los controles. Impecable. Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias.